Buenos días, hermanos, hermanas. Dios les bendiga en este precioso domingo que el Señor nos concede, este primer día de la semana y ya la última semana de enero. El tiempo va rápido, hermanos. El tiempo nos está llevando a todos muy rápido. Por eso es que debemos nosotros pues también, así como va el tiempo, debemos darnos prisa en cada día estar con el Señor, que no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda, porque en verdad los días pues son malos, y cuando el Señor venga va a ser un día común y corriente. No sabemos el día, pero de repente Él va a venir por su pueblo, y el que esté preparado pues se va, y el que no se preparó pues se quedó. Ya no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, que espere la segunda vuelta, dijeron algunos. Ahí te va a costar ya la salvación. Entonces ya no va a ser como la primera vez. Estamos hablando sobre la cena del Señor. Ya vimos los informes de Corinto, los desórdenes que impedían la debida celebración de la cena del Señor, y vamos a hablar el punto número 3 sobre la celebración de la cena del Señor. Estamos en Primera de Corintios capítulo 11, verso 23 al 26, y vamos a ver la revelación que Pablo recibió. Frente a la limitada comprensión espiritual de muchos de los corintios, Pablo vuelve a la fuente de la narración evangélica para detallar la manera en que el Señor Jesucristo instituyó la cena. Dice que en la noche en que le estaban entregando, subrayando de esta manera no solo la solemnidad de la ocasión, sino también el amor del Señor, quien superó su propia angustia con el fin de dejar este recuerdo fundamental de su persona y obra para todas las generaciones de los fieles a través de los siglos. Fue terrible que algo tan precioso se volviera escarnio. Recuerde, dice que sin duda Pablo había recibido de los 12 una narración auténtica de la institución de la cena, a pesar de que no se habían redactado nuestros evangelios canónicos en la fecha de escribirse este epístolo, y es posible que la frase "porque yo recibí del Señor", como dice el verso 23, ahí se refiere a esta entrega, o por medio de sus compañeros en el apostolado, los 12 testigos de la obra del Señor. Con todo recae un énfasis tan fuerte sobre "yo recibí del Señor", que hemos de entender por lo menos una confirmación especial de esta verdad por revelación directa, y más al recordar las muchas veces en que leemos de tales comunicaciones del cielo que recibiera Pablo como apóstol del Señor. Él era maestro o enseñador por excelencia de los gentiles. Ese era Pablo. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 7. Sí. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Mira todo lo que era el apóstol Pablo, ¿viste? Escucharon ahí lo que dijo el texto: predicador, apóstol, ¿qué más? Maestro. En 2 de Timoteo capítulo 1 verso 11. Segundo de Timoteo 1:11. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Amén. Y Colosenses capítulo 1 verso 25 al 28. Colosenses 1, 25 al 28. De la cual fui hecho ministro
que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Aleluya. De modo que convenía que pudiese detallar con toda autoridad la naturaleza de la ordenanza central del culto de la iglesia, como algo recibido por revelación y no solo como una narración que él había oído. La entrega, esta frase, de esta verdad se había hecho con anterioridad a la iglesia en Corinto. Es ahí como leímos en el verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Ok? Entonces, pero los desórdenes provocados por los hermanos carnales indicaban la conveniencia de reiterar la institución, y esta descripción de la cena viene a ser la primera en orden cronológico que tenemos de ella en el Nuevo Testamento. Este es mi cuerpo, dice, ¿ok? La frase, este es mi cuerpo, en esos versículos. Al finalizarse el festín de la Pascua, según los relatos de los evangelistas, ¿quiénes eran los evangelistas? Mateo, Marcos y Lucas. Dice que el Señor tomó ¿qué? Pan de la mesa, y después de dar las gracias o bendecir el pan, que no implica contradicción alguna, lo partió. Y Mateo nota que lo dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Eso dijo Mateo en el capítulo 26, verso 26. Aquí Pablo pasa enseguida a la declaración: esto es mi cuerpo. El pronombre esto generaliza el sentido, y la frase es seguida por la expresión que es por vosotros, dice la palabra. A la luz de toda la doctrina de la cruz, esto solo puede significar que el bendito cuerpo había de ser entregado en sacrificio vicario o sustitutorio a favor de los creyentes. El literalismo que quisiera convertir el pan en el verdadero cuerpo del Señor al pronunciarse la fórmula mágica no solo es ajeno a todo el sentido del simbolismo bíblico, sino también contrario a la doctrina de la redención que se desarrolla ampliamente en todas las epístolas. Recuerden que la Iglesia Católica dice que cuando van a tomar ellos, prácticamente el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte en la sangre. Y eso no es una doctrina bíblica, porque no está en la Biblia. Eso es una tradición de los hombres que inventaron. O es como en muchas iglesias que van a tomar la Santa Cena, y si la persona no está ayunando, muchas veces no lo dejan tomar, y eso es una doctrina de hombre, porque Jesús dice que primero cenaron, comieron, y después tomaron la cena. Y a veces se convierten, esas tradiciones de hombre ya se convierten en leyes, en doctrinas que no deben de ser. ¿Ok? Entonces continuamos. Es el símbolo del cuerpo del Señor entregado en sacrificio expiatorio por nosotros, lo que hemos de tomar y comer. Por eso vamos a comparar las notas de Primera de Corintios, capítulo 10, que ya leímos.
versos 16 y 17. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno, solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. El hecho de que los discípulos recibieron el pan del Señor mismo, sentado ante ellos en presencia corporal, hace imposible que confundieran el simbolismo y el cuerpo que veían delante de sí. La participación en la cena había de ser, dijo el Señor, en memoria de mí, con énfasis sobre el pronombre personal. El recuerdo supone un conocimiento anterior y solo aquel que tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque dice que conoce al Hijo. Puede volver su pensamiento al amado, meditando especialmente en el acto de su entrega vicaria en la cruz. ¿Y quién dice que conoce al Hijo? Jesús. Que conoce al Padre, conoce al Hijo. Le dijo Tomás, ¿cuántas veces? Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Entonces, la copa del nuevo pacto, la frase dice que después de haber cenado, señala el momento de tomar la copa, pero seguramente sirve para situar la institución del festín conmemorativo en su totalidad después de la cena de la Pascua. Recuerden que ellos estaban tomando, la Pascua se celebra con, ¿qué significa? La liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Por eso ellos siempre tienen que comer un cordero, el mismo que comieron los antepasados. Entonces, continuamos. Tomando el Señor una de las copas que se habían utilizado en el curso de la celebración anterior, según el evangelista Mateo, el Señor dice que pronunció las siguientes palabras al tomar la copa, en Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados, dice la Biblia. Entonces, mientras que la expresión que hallamos en Lucas coincide con la que emplea el apóstol Pablo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Así como escribió Lucas, lo dijo Pablo. Para quien cree en el valor simbólico del acto, el sentido es igual que las dos redacciones, pues la sangre derramada del Señor es el sello del nuevo pacto que provee para la remisión de los pecados. El literalista que cree en la transubstanciación estaría contento con la frase de Mateo, que dijo Mateo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que se estrella del nuevo pacto, pero se estrella su literalismo contra la variante que dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, en la que la copa es el pacto. Seguramente el Señor hizo referencia al nuevo pacto que había de sustituir al de las obras, según Jeremías 31:31. A ver, alguien puede darle lectura. Jeremías 31:31. Este pasaje que se cita ampliamente en Hebreos también 8 al 12. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Amén. Hebreos 8 del 8 al 12. A ver, alguien que lo tenga. Hebreos 8 del verso 8 al 12. Porque reprendiéndoles dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. 8 del 8 al 12. No como el pacto. Hebreos 8 del 8 al 12. Ok. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de
por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Amén. Su sangre fue subida de valor sin límites, ofrendada por nosotros en la cruz, lo que soluciona el problema del pecado para dar lugar a una obra interior del Espíritu Santo que escribe la ley sobre el corazón del creyente. Hacer esto reitera el mandato que el creyente fiel no puede dejar de cumplir. Dice, todas las veces que la bebáis, es una frase que impide que limitemos la celebración de la cena una vez por semana, bien que el culto semanal fue normal en la época apostólica. En capítulo 27 de Hechos, ahí nos dice, ¿qué nos dice ahí? Recuerde que cada quien celebra la cena del Señor a su manera, a su modo. Unos cada semana, otros cada mes, otros cada 15 días, 27. otros cada año, sí. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Amén. O sea que ellos lo tomaban cada domingo, primer día de la semana. Hay algunas religiones que la toman una vez al año, pero tienen que salir hasta donde está la cabecera. En algunos, como en tres he escuchado, por ejemplo la hermana Hilaria, los que iban ahí tenían que ir hasta Toluca a tomarlos, cuando ella estaba en esa iglesia, una vez al año, pero tenía las condiciones. Por ejemplo, el hombre tenía que ir con saco y corbata, tenían que comprarle al pastor también un saco y corbata cada vez que fuera. Entonces, cada quien se maneja a su manera, no hay un tiempo específico pues para tomar, ¿sí me entiende? La cena. Diga, hermano. Incluso por ahí hay un grupo que dice que se debe tomar en la noche porque es cena, que lo hacemos en el día, que no está bien. Sí, pero eso no tiene que ver nada. Hay una frase que dice que el orden, exacto, los factores no alteran el producto. Jesús esa noche fue entregado. Al menos que nosotros esa noche nos maten a todos. Sí, porque Jesús fue entregado. Y porque ellos la tomaron así también, los israelitas, listos para salir. Entonces, por eso le digo, hay cosas que muchas veces se hacen doctrinas en la iglesia, hermano. Y eso es un peligro de gente, de líderes que no conocen la palabra. Y es un peligro cuando que Dios les habla y no es Dios, ese es el diablo. ¿Me entienden? Entonces, muchas veces en las iglesias estamos como los fariseos. Los fariseos honraban más las doctrinas de hombres que la palabra del Señor. Ellos honraron más las tradiciones que la palabra misma de la ley. Y muchas iglesias en esta actualidad están así, honrando doctrinas de pastores, principalmente de apóstoles, que ahora se ha desatado ese modismo en estos últimos años. Apóstoles y profetas y todos ellos. Y ya no se basa en lo que diga la palabra, no. Lo que diga el apóstol, el profeta, eso es la verdad. Están errados esa gente. Perdónenme, pero están errados. Amén. Esta es la palabra que no se equivoca. Por eso los mismos judíos dijeron, el que no hable conforme a la ley, al testimonio, no le crean.
Y cualquier persona que les hable o le predican sin esta palabra, no le crean ustedes tampoco. Yo soy de las personas incrédulo a muchas personas, a muchas cosas que se dicen, y que el Señor me llevó y envió. Yo no creo nada de eso. Es verdad, hermano, soy sincero. Yo siempre digo, tiene que haber un propósito por el cual. Por eso, muchos van a decir, no, pero es que el Señor no sabe cómo hablar y tiene que revelarse. No, el Señor le dijo al hombre rico, ¿se acuerdan? Cuando Lázaro el rico le dijo, manda a Lázaro para que crean que tú en verdad eres Dios. Tienen a los profetas, en otras palabras, tienen la palabra, ¿por qué no le escudriñan? Tienen la palabra. No necesitamos tanto. ¿O estoy mal? Amén. Sí, estoy mal. No, que amén. Pues yo te pregunté mal bien, sí, amén. Sí, hermano. Por cualquier cosa que le diga, no se pongan a temblar. Si usted sabe la palabra, no, la palabra dice así, no, la palabra dice así. Dios me dice así en la palabra, Dios me dice así en la palabra. Amén, gloria a Dios. Tranquilo. Entonces, tenemos que estar nosotros. Entonces, en memoria de mí, asocia el recuerdo de la persona al acto de beber de la copa y no solo al de comer del pan. No hay autoridad bíblica alguna para dar solo el pan a los laicos, reservado la copa al sacerdote. Recuerden que el sacerdote nomás se toma la copa y hasta se emborracha. Inclusive, si usted ha visto en la vinatería, se vende vino consagrado, autorizado por el arzobispo fulano de tal, de Chihuahua, tan, vino dulce, 17 grados de alcohol. Sí, no, de verdad. Chequenlo, van a ver. Como dijo Capulino, no para ti, otro para mí, terminó borracho ya. Me permite Sí. un comentario. Claro que para eso es para comentar. Resulta de que me invitaron a una iglesia cristiana y tomaron la Santa Cena ese día, pero lo hicieron con vino de consagrar. Y no es que uno se la dé de mucho, pero si no está uno acostumbrado al licor, te ahoga. Y las copas eran un poco grandes. Entonces yo, creyendo que era uno acostumbrado al jugo de uva, me he hecho la copa, Estaba ahogando. casi saqué el pañuelo para no hacer el ridículo aquí. Así es, hermano. Ya te voy a hacer puro jugo de uva, Ahí lo que reparten ahí ven ese puro. Cuando uno no está acostumbrado a cualquier cosa, hermano, le afecta, le hace mal. ¿Sí? En una ocasión andaba desvelado, me dieron un poquito de sidra y la probé, ni me la acabé, me sentí, tío, no. Vete. Sí, de verdad, hermano. Entonces, como el cuerpo no está acostumbrado, no tiene, sí, uno dice no, o sea, no, si me afecta, no. Hay que. Entonces, la proclamación de la muerte del Señor dice: todas las veces que comáis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Escribe Pablo echando importante luz adicional sobre el relato de los evangelistas. Ya hemos visto que la celebración real de la cena es un acto de comunión con todo lo que significó el sacrificio del cuerpo del Señor y el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. En 1 Corintios capítulo 10, versos 16 y 17, que ya leímos, todos los autores sagrados subrayan también que el acto enfoca al pensamiento en la persona del Señor, despertando agradecido recuerdo. Hacer esto, dice,
en memoria de mí. En el versículo 26 ilumina otra faceta del festín, que viene a ser una proclamación de la muerte de Cristo. Dice que el verbo traducido por anunciar en las más de las versiones es catangelo, que el prestigioso diccionario Gingrich explica como proclamar solemnemente, y es una lástima que el término pierda fuerza y significado en su traducción. No quiere decir que los adoradores o el ministro proclamen el valor del sacrificio delante de Dios, según el sentido que los sacramentalistas quisieran dar a las palabras, sino en el acto de comer y beber proclama la importancia primordial de la muerte del Señor Jesucristo. Todas las miradas se dirigen a los símbolos que proclaman que toda nuestra salvación depende únicamente de aquella muerte, y por ende la cena llega a ser una proclamación del Evangelio. Y no pocos pecadores han encontrado vida por medio de la contemplación de este acto impresionante. Bajo todos sus aspectos es la gracia de Dios que pone la mesa mientras que los fieles han de tomar y comer. La provisión hecha recibiendo la bendición por un acto de comprensión y de fe. El aspecto escatológico de la cena, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estas palabras por medio de las cuales Pablo trae a su fin la renovada descripción de la institución de la cena, proyectan nuestra mirada hacia el porvenir para fijarla en el momento esperado, cuando Cristo vuelva a recoger a los suyos. En 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 17, muy conocidas esas porciones. 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos, esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Así que recuerde que estas palabras que dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, por medio de las cuales Pablo trae a su fin la renovada descripción de la institución de la cena, proyecta nuestra mirada hacia el porvenir para fijarla en el momento esperado, cuando Cristo vuelva a recoger a los suyos, como habla ahí en 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 17. El acto simbólico satisface las necesidades espirituales del peregrino espiritual, ahora volviendo su mirada a la persona de Cristo y al sacrificio de expiación de los cuales mana su redención y su nueva vida. Pero la cena le recuerda también que no ha de ser peregrino para siempre, puesto que la obra de Dios, fundada sobre el sacrificio, llegará a su consumación cuando mismo el Señor vuelva para recoger a los suyos y vuelva a recoger los frutos del trabajo de su alma. Entonces vemos al Señor ahora como el que estuvo muerto y que vive para siempre, como dice Apocalipsis capítulo 1, verso 18. ¿Alguien puede darle lectura? Apocalipsis 1, 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Tengo las llaves de la muerte
Entonces, ahora vemos al Señor ahora como el que estuvo muerto y que vive para siempre, pero lo hemos de ver en su gloria, bien que siempre llevará las huellas de la cruz. No será un extraño el que nos venga a recoger, sino el mismo Salvador que nos salvó y que hemos recordado tantas veces por medio de estos símbolos de la cena, ¿ok? Es preciso sacar provecho espiritual de todos los múltiples aspectos de la Sagrada Cena, verdadera mina espiritual de inapreciables tesoros para el creyente que medita en su profundo significado, ayudado por el Espíritu Santo. Vamos al punto número 4, la celebración digna e indigna de la cena. Del verso 27 al 34, alguien de lectura. Primera de Corintios 11, 27 a 34. Vamos a ver el peligro de los De corintios. manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Ok. Después de su declaración de la verdadera naturaleza de la cena del Señor, el apóstol Pablo vuelve a la condición y a las prácticas de los corintios que había denunciado en los versículos 17 al 22. Algunos corintios tomaban los símbolos después de hartarse de comida normal y de beber en exceso, no hallándose por tanto en debidas condiciones para discernir su significado al celebrar el solemne acto que tanto revelaba del Señor y de su muerte expiatoria. Por ello, en vez de dedicarse al profundo ejercicio espiritual que requería el acto, los desaprensivos corintios rebajaban el acto a un mero rito sin sentido. Peor aún, convertían los sagrados misterios en una farsa indigna, ya que no había evidencia ni de amor ni de comunión entre ellos. El que así participa de la mesa dice que será reo o culpable del cuerpo y de la sangre del Señor, o según otra traducción dice, pecará contra el cuerpo y la sangre del Señor. Aún otra traducción reza lo siguiente: se tendrá por culpable con respecto al cuerpo y sangre del Señor. Es difícil determinar exactamente lo que el apóstol quiso indicar por esta expresión, pero como mínimo señala un acto de desprecio al tomar los símbolos que representan nada menos que el cuerpo sacrificado del Señor y su sangre derramada en la cruz. Lo que en sí habla del perdón viene a subrayar una actitud culpable que, según los versículos siguientes, trae como resultado los juicios de Dios. El contexto no nos permite ir más allá, pues todos nosotros también tuvimos nuestra parte en la muerte del Señor, ya que murió por todos los pecadores. Y no hay referencia aquí a la condenación eterna, pues los juicios que se nombran a continuación se producen en los cuerpos de los corintios culpables de comer y de beber indignamente. El examen personal. Los peligros que hemos notado pueden evitarse si cada uno se examina, dice, a sí mismo, antes de acercarse a la mesa del Señor,
indicando el verbo examinarse, realizar una prueba como la que se utiliza para estimar los quilates de un metal. Y es posible exagerar el peligro, pero pues ciertos hermanos notables en la historia de la iglesia celebraban la cena de tarde en tarde, después de semanas o meses de introspección y de confesión, con el fin de no comer indignamente. Pablo, sin embargo, no enseña en manera alguna que los cristianos dejen de celebrar el festín ordenado por el Señor para su gloria y para el bien de ellos, sino que participen con ligereza, sin abandonar actitudes que son incompatibles con el significado de la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Si nos damos cuenta de que hemos cometido pecados contra la ley del amor, resentimientos contra el hermano, por ejemplo, que no han sido confesados, es preciso arreglar el asunto con Dios y con el hermano antes de participar en la cena. Si la palabra de Dios revela otras caídas, hemos de poner todo en orden antes de tomar los símbolos. Los corintios cometían el pecado de la gula y manifestaban una falta de la más elemental caridad al apresurarse a comer demasiado antes de que llegasen los hermanos pobres al festín. Recuerden que en aquel tiempo había muchos esclavos que eran cristianos. Ellos tenían que ir hasta que sus amos los soltaran. Por eso iban muy tarde y por eso comían la cena. El detalle es que los ricos se ponían de acuerdo en las familias ricas, llevaban su cordero, se llevaban vino, llevaban pan y comían. Y ya cuando llegaban los pobres esclavos o los pobres, no les dejaban nada, las puras sobras. Y a raíz de eso vienen muchas burlas y risas para los pobres que estaban quizás queriendo comer algo. Porque un pobre esclavo, ¿qué puede llevar? O sea, no podía llevar quizás un cordero como estos llevaban. Y por eso Pablo dijo, no, para venir a comer, mejor irse a comer a su casa. Aquí no. Esto no es así. Y con todo, pues muestra que sus espíritus no se habían preparado en lo más mínimo para la adoración del Señor al tomar el pan y la copa. Por eso, en memoria de Él, al proceder así, no discernían la realidad espiritual de la cena y en lugar de recordar el perdón, comían y bebían para su propia condenación, hermanos. Con todo, el examen ha de tener resultados positivos y no negativos. Examínese cada uno a sí mismo y así coma del pan y beba de la copa. Si los corintios eran de verdad hijos de Dios por fe en Cristo, y no hay razón para dudar de ello, habían de acudir a la mesa conforme al mandato, pero no sin el examen previo con el fin de quitar obstáculos que impidieran la verdadera comunión y la digna celebración del acto. Es como nos lo dice. Si tenemos algo contra alguien antes de que llegue el día de la Santa Cena, pedir perdón. Y si hemos cometido otro tipo de pecado, también pedirle perdón a Dios por lo que hemos hecho. La responsabilidad es personal, pues cada uno se examina, ¿qué? A sí mismo, y no nos toca a nosotros calibrar el estado de ánimo de los demás, no nos toca a nosotros señalar a nadie. Recuerden que para eso está Dios, nosotros no somos jueces de nadie. Esa es mi postura, y de nadie, y debe ser de todos. Tampoco nos atañe la aplicación de una especie de autodisciplina, como en el caso de quienes se presentan a la mesa, pero sin tomar los símbolos, diciendo, no me encuentro en condiciones para ello. Que significa generalmente que no han querido confesar y quitar los pecados antes de venir. El mandato es, examínese y coma. Como por ejemplo aquí. Yo por eso le digo, que vaya a tomar la Santa Cena, que pase. Quiere decir que esa persona está en comunión con Dios, está en paz con los demás y que ha confesado sus pecados. Y el que no los toma, pues quiere decir que está en pecados, que no lo toman porque hay algo que les redarguye, que no se pusieron a cuenta antes de.
Y nosotros tenemos la iglesia solamente los que están en comunión, no todos. Pero yo conozco iglesias que desde los adolescentes y que ya están trabajando, toman la Santa Cena en el Señor. ¿Ok? Entonces, a veces hay personas que no están bautizadas, pero están en comunión con el Señor. Hay personas que están bautizadas, pero que no están en comunión con el Señor. ¿Sí me entienden? Entonces yo no puedo decirle a esa persona no lo tome, porque yo estoy viendo que esa persona está en comunión con el Señor. No puedo decir, porque se puede ver. Entonces, ¿qué nos impide no tomar la Santa Cena? Que no nos examinamos. Cuando nos examinamos, podrán señalarte, pero ellos no saben que tú ya estás a cuenta con el hermano. Ellos no saben que tú estás a cuentas con Dios. ¿Ok? Y es muy evidente que las exhortaciones y amonestaciones del apóstol no pueden aplicarse sino en iglesias que procuran mantener una membresía de personas salvas, pues si se admiten otras sin regenerar, estas necesariamente comen y beben indignamente, puesto que no se han unido por la fe al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vimos la misma necesidad al considerar la disciplina eclesial. Del capítulo 5, siempre será posible que se cuele un hipócrita en cualquier congregación, pero eso no excusa el cuidado posible de parte de los guías de reunir tan solo a los fieles alrededor de la mesa del Señor. Otros visitantes pueden presenciar esta hermosa expresión del Evangelio. Vamos a ver el discernimiento del cuerpo del Señor. El comer indignamente implica el discernimiento del cuerpo del Señor. O sea, que el símbolo lleve nuestro pensamiento a la realidad del sacrificio del Calvario. De igual modo, la copa ha de ser medio para nuestra meditación en el derramamiento de la sangre de Cristo, siendo la sangre la manifestación externa de la ofrenda de la vida del Cordero. Se ha discutido mucho sobre la presencia del cuerpo del Señor en la cena, aún en círculos protestantes, pero no hay nada en los relatos de su institución que justifique conceptos demasiado materialistas ni tampoco nebulosamente místicos. La comprensión de la fe, ayudada por el Espíritu Santo, entiende que el pan no está en la mesa para satisfacer el apetito corporal, sino como preciso verbum visible que representa el hecho eterno del sacrificio de la cruz, y también entiende que el Señor está presente espiritualmente en medio de su pueblo reunido, y es posible llamar a este sagrado conjunto de verdades la presencia. Pero las Escrituras ponen de relieve el valor del símbolo, el traer delante de la visión de los adoradores el misterio de la cruz. Las consecuencias de comer y de beber indignamente, ya hemos visto que la mera participación material en la cena, divorciada de la comunión espiritual, constituye una ofensa contra el cuerpo y de la sangre del Señor, de modo que es natural que el resultado sea el juicio come y bebe para sí, dice la palabra. El fruto de su desvío suponemos que correspondía a los guías hacer provisión para la digna celebración de la cena, y que habían descuidado sus responsabilidades a este respecto. Pero solo Dios conoce los intentos del corazón, y en el caso de la participación indigna, de modo que la aplicación del juicio de cada uno le corresponde a él. Las enfermedades se multiplicaban en la familia de la fe de Corinto, y algunos dormían, dice la palabra, que en su contexto solo puede indicar que habían muerto. El materialismo, la gula, la falta de visión traían como consecuencia unos males del cuerpo que de otra forma no se habrían producido, constituyendo el juicio directo del Señor. Normalmente las enfermedades y la muerte física se tratan en el Nuevo Testamento como el fruto inevitable de nuestra participación en las condiciones externas de la raza caída.
con la salvedad de que todo puede ser utilizado para nuestro bien, gracias al amoroso cuidado del Padre, si somos ejercitados espiritualmente en medio de las pruebas, como dice Romanos 8 del 17 al 28 y Hebreos 12 del verso 3 al 11. Y de este modo la muerte misma puede servir para la gloria de Dios. El caso que tenemos delante es excepcional y no autoriza que ningún hermano diga de otro: este sufre tal o cual enfermedad porque ha pecado en este o en otro asunto. No, el juicio viene de Dios y a nosotros nos toca. ¿Qué nos toca a nosotros? Examinarnos a nosotros mismos, hermanos, para no ser ¿qué? Juzgados. Lo leímos en el verso 31. ¿Quién tirará la piedra a otro? Examinar y juzgar traducen el mismo verbo en el versículo 31, lo que señala la posibilidad de examinar nuestra vida a la luz de la palabra, juzgando nosotros mismos lo que no se realiza dentro de la voluntad del Señor, y este autojuicio hará innecesario el juicio de parte de Dios en el sentido de este pasaje, pues podremos acudir dignamente a la cena. El versículo 32 introduce otro juicio, el del mundo, y la frase somos castigados debiera leerse somos disciplinados, pues aún las enfermedades que surgían de la indigna celebración de la cena no habían de considerarse como retribución, sino como medios que Dios empleaba para enderezar la vida y el testimonio de los suyos. Así que el cuadro en su conjunto es como sigue. En primer lugar, el creyente de conciencia sensible examina su conducta a la luz de la palabra, juzga él mismo los desvaríos de la carne y disfruta plenamente de todo cuanto significa la cena del Señor. En segundo lugar, el creyente carnal descuida el examen propio, llega hasta comer y beber indignamente. En este caso, su padre le disciplina con sus juicios para que aprenda a andar rectamente. Número 3, los juicios. El primer y el segundo punto hacen innecesarios los juicios hacen necesarios los juicios que caerán sobre los mundanos rebeldes que nada saben del significado de la cruz. Que del caso extraordinario del hermano que ha despreciado hasta tal punto sus privilegios que Dios le quita de por medio de la muerte, de la manera en que se quita un foco de infección para que no sufra todo el cuerpo. La exhortación final. Estos dos versículos vuelven a recoger el tema de los desórdenes en Corinto, y Pablo sugiere dos medios prácticos para evitar los escándalos y los peligros que él viene enfatizando en su carta. En primer lugar, los hermanos acomodados no habían de apresurarse a llegar al lugar de reunión cargados con suculentas viandas, sino esperar a sus hermanos, obviamente con la intención de hacerles partícipe de sus bienes materiales. Así podrían celebrar un verdadero ágape, un verdadero amor. Trajimos el cordero, bueno, vamos a esperar que vengan todos para que todos nos los comamos. No que cuando venía el último ya se acabó todo. No había. En segundo lugar, si alguno tiene hambre, come en su casa. La reunión del ágape y de la cena del Señor no se había instituido para satisfacer el apetito físico de nadie, de modo que aún celebrándose con amor y buen orden, no había de ser ocasión de celebrar banquetes con el peligro de excesos que obstaculizaran el ejercicio espiritual del corazón. ¿Ok? Quizás estas exhortaciones del apóstol influían en la separación del ágape de la cena en tiempos posteriores, puesto por fin el festín de amor. Dejaba de celebrarse bien que haya un eco en el refrigerio que se provee en muchas reuniones de iglesias,
en nuestros tiempos, cuando en el proceso histórico la cena se convertía en sacramento y las iglesias se regían por clérigos, con escasa participación de los miembros laicos, no había nada que animara a la familia de la fe a reunirse fraternalmente para comer juntos. Es algo que se perdió y que quizás necesita buscarse de nuevo en nuestros días. Una mínima celebración de la Cena del Señor no corresponde al cuadro que hemos discernido en el examen del texto de esta epístola, y los pasados excesos de los corintios no debieran servir de excusa para reducir la manifestación de la comunión de la iglesia local a una expresión mezquina. ¿Ok? ¿Sí entendieron? Está fácil. ¿Ok? Debiéramos de seguir adelante entonces. Número 5, unas notas adicionales. Terminamos. Recordemos la nota adicional sobre las designaciones de la Santa Cena. Nota sobre el término sacramento. Varios grupos protestantes consideran el bautismo y la Eucaristía o la Santa Cena como sacramentos, aún cuando rechazan los otros 5 de la doctrina católica romana. De hecho, el término sacramento es ajeno al Nuevo Testamento, siendo una modificación del vocablo latín sacramentum, que quería decir el juramento de fidelidad del soldado romano al ingresar en las filas. En las versiones latinas del Nuevo Testamento, sacramentum se utilizaba para traducir musterion, o sea, misterio, que como hemos visto anteriormente significa la revelación por medio de las enseñanzas apostólicas del Nuevo Testamento, de verdades antes escondidas en el antiguo régimen sin base bíblica. Se aplicaba sacramentum es a las ordenanzas de la iglesia, en las que un rito externo expresaba las bendiciones que llegan al creyente por medio de Cristo y su obra redentora. Según Agustín de Hipona, el sacramento es la forma visible de una gracia invisible, definición que se ha aceptado ampliamente para los sacramentalistas de la iglesia romana y de la iglesia alta anglicana. Recuerde que la iglesia anglicana es igual que la católica, igual que la iglesia de Rusia, ¿cómo se llama? La ortodoxa. Son similares sus creencias, sus doctrinas, varían en unas cosas nada más. Por ejemplo, en Rusia no celebran Año Nuevo, Navidad en diciembre, lo celebran en enero. Cada una tiene sus diferentes modos, diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas. Entonces, y de la iglesia, para los sacramentalistas de la iglesia romana y de la iglesia alta anglicana, los sacramentos básicos son los medios por los cuales la unión de Dios y del hombre que surge de la encarnación se perpetúa en el cuerpo místico de Cristo. Su iglesia, siendo los miembros incorporados en Cristo y a través de Él unidos los unos a los otros. Lo más esencial es que comprendamos que para los sacramentalistas la virtud reside en estos elementos y en el acto mismo en celebración legítima. Esto se llama ex opere operato, o sea, que la gracia surge de la misma obra. Sin embargo, se suele decir que la falta de fe y del arrepentimiento de parte del individuo puede ser obstáculo para fluir de la gracia. Para el evangélico que basa su doctrina solamente en la palabra, es claro que los elementos materiales no pueden pasar de ser símbolos de la obra de Dios en Cristo Jesús, que se aceptan por el espíritu sumiso de la fe del creyente, constituyendo los símbolos una manifestación externa de la obra de la gracia de Dios. Y en el caso de la Santa Cena, como hemos visto, la participación en los símbolos
nos ayuda poderosamente a concentrar el pensamiento en la persona y en la obra de Cristo. De modo que constituye un medio de gracia en la medida en que el creyente se deja llevar por el Espíritu de Dios, quien toma de las cosas de Cristo dándolas a conocer. Por eso es algo muy diferente de creer que el símbolo y el acto tengan virtud en sí mismo para transmitir la gracia divina. Amén. Pónganse de pie. Si alguien no lo entendió, que alza la mano. Todos. Ay, no. Vamos. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por esta palabra. Dios, hemos hablado sobre la cena. Permite que haya quedado claro para nuestras vidas. Y hemos visto un poco de historia, de trasfondo. Señor, te pedimos que tú nos ayudes. Que cada vez que tomemos la cena, antes de tomarla, Señor, si tenemos algo contra alguien, pidamos perdón. Si hemos pecado, que también confesemos nuestros pecados, Señor. Y en este día tú nos ayudes a continuar. Que tú bendigas a tu pueblo, Señor. Que esta palabra quede grabada en el corazón de cada uno de nosotros. Danos tu gracia, danos tu bendición y danos tu ayuda, Padre. Muchas gracias te damos en esta mañana. Que esta palabra fructifique al 100%, Dios. No permitas que nos la robe el enemigo, ni los afanes, ni nada por el estilo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.